ni titulares, pero que es exigible a cualquier político con responsabilidad. Solo así empezaremos, por fin, a evitar que se repitan cada verano tragedias de esta magnitud. Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 27 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios forestales en España. Los distintos focos activos siguen sin estabilizarse y ya van más de 90.000 personas evacuadas y 90.000 hectáreas afectadas. La situación es crítica y los próximos días son claves. El miércoles llega la cuarta ola de calor y eso quiere decir que los servicios de emergencia tienen entre 36 y 42 horas para ganarle terreno a las llamas. Me decían esta misma noche que tienen fundamentalmente el día de mañana para darle duro al incendio. Por eso es fundamental echar un vistazo a las condiciones meteorológicas que vamos a tener durante esta ventana de trabajos. Lo primero que quiero contarte es cómo va a ser la evolución del fuego en estas próximas horas en cada uno de los puntos afectados. Vamos a empezar por la Comunidad de Madrid. Escucha al ministro Fernando Grande Marlaska tras la reunión del CECOPI en Navalcarnero. La noche y hasta las 13 horas, hasta las 11 horas de mañana, las condiciones, no son malas. Pues, digo desde siempre que no tenemos unas condiciones que nos ayuden. No son malas, la noche sí que lleva un poco más de humedad, no va a haber ráfagas importantes tampoco de viento y que nos va a permitir trabajar con todos los medios. En Madrid, durante esta noche, se va a trabajar para ver si se puede detener en parte ese incendio. En Castellón también son moderadamente optimistas con el incendio de la Val d'Uixó. Pedro Gil es el jefe de los trabajos de extinción. La evolución meteorológica esta noche va a ser un viento suave, muy suave. Va a haber también una especie de tapón que va a impedir que haya mucho oxígeno, con lo cual todas las llamas que pueda haber enfrente del fuego va a ser favorable para poder trabajar, junto con lo que decía el conseller de ese aumento de la humedad. Las previsiones son moderadamente optimistas en ese sentido y tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla la noche para consolidar un trabajo hacia la estabilización, pero todavía está el fuego activo. Y desde Ávila llegan también buenas noticias. Escucha a Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila. Hablábamos con él en esa linterna hace un ratito. Creo que las condiciones meteorológicas van a acompañar. Van a bajar un poquito las temperaturas esta noche y también en este caso va a bajar un poquito el viento. Y eso es muy favorable para que en este caso se pueda trabajar de manera efectiva contra el incendio. Eso es lo que se espera esta noche. Esas son las condiciones climáticas con las que se van a enfrentar los miembros de los cuerpos de extinción. En un momento vamos a hablar con un meteorólogo para que nos especifique más cómo van a ser esas próximas horas. Pero ahora lo que vamos a ver son los datos de afectados y hectáreas dañadas. Álvaro García, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. En la Comunidad de Madrid. Sí, hay 32.000 evacuados y 28.000 hectáreas afectadas. Preocupan 3 frentes que siguen sin estar estabilizados. El más peligroso está situado al norte del pantano de San Juan. Lo último es que las autoridades han confinado Santa María de la Alameda, por lo que ya son 21.000 personas confinadas. Fernando Grande Marlaska explicaba esta dura situación en la Comunidad de Madrid. De esos 3 ámbitos espaciales que exigían y exigen un trabajo más intenso que el resto, tanto la zona de Mijares como la zona de Casillas han mejorado de una forma relevante, por lo menos como esperábamos, y no hay ningún compromiso al respecto. Vamos ahora con Castellón, con el incendio de la Val d'Uixó. Las llamas ya han arrasado unas 8.500 hectáreas y el perímetro se ha ampliado hasta los 72 kilómetros. Allí hay 18.000 evacuados, pero la mejor noticia es que los vecinos ya empiezan a volver a sus casas. Más concretamente, unos 6.000 evacuados de la Val d'Uixó. El resto, sin embargo, tendrán que esperar un poco más. Nos lo contaba aquí en la linterna Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón. En este momento son 8.500 hectáreas las afectadas, con un perímetro de 72 kilómetros de incendio, nada más y nada menos. Y bueno, la buena noticia es que han podido volver los 6.000 habitantes de la Val d'Uixó, que eran varios barrios de la ciudad de Val d'Uixó que estaban desalojados.
han vuelto, se quedan confinados hasta mañana a las 8 cuando ya se levantará el confinamiento. ¿Y qué está ocurriendo con el fuego de Ávila, Álvaro? Pues van más de 50.000 hectáreas afectadas y hay 35.000 evacuados. Además hay 14.000 confinados, entre ellos los vecinos de Navas del Marqués, que han recibido esta misma noche un mensaje, alert, avisándoles de que estaban ahora confinados. El fuego es devastador, el más grande de la historia de España, como decías, lo comentábamos con Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila. Hasta cualquier profesional se está jugando la vida por mantener esta provincia viva. Son héroes, créanme. Esas personas solamente con intentar controlar este incendio que ha tenido efectos meteorológicos de succión, piróculos de cientos de metros de altitud. Por cierto, que la Junta de Castilla y León recomienda a la población que adopte medidas de precaución ante los niveles de partículas muy elevados en la zona sur de Ávila. Piden que no se hagan actividades que impliquen esfuerzo físico. A todo esto, Álvaro, nos hemos centrado en Ávila, nos hemos centrado en Madrid y en Castellón, pero no podemos perder de vista otros incendios en otras partes del país. Sí, porque, por ejemplo, esta noche ha quedado estabilizado el incendio que afecta a una masa de pinares en Lepe, en Huelva. Se había elevado a fase de emergencia situación operativa 1, pero esta noche los bomberos, como te digo, han podido estabilizarlo. Y además, en la provincia de Toledo se ha autorizado el realojo de 9 de los 11 municipios que habían sido desalojados. Te recuerdo que había unas 6.000 personas evacuadas de varias poblaciones. Gracias, Álvaro. Mañana, por cierto, el Consejo de Ministros va a aprobar un Real Decreto para declarar zonas gravemente afectadas por los incendios. Sin embargo, no se va a aprobar el decreto de vivienda por falta de apoyos. Tenía previsto hacerlo antes del final de julio, pero finalmente lo deja para septiembre. Esa debilidad parlamentaria y el cerco judicial siguen marcando la legislatura de Pedro Sánchez, un presidente del gobierno que, por cierto, mañana va a hacer su tradicional balance de curso. Intentará proyectar una imagen de normalidad y reivindicará su gestión con especial énfasis en la emergencia climática, los indicadores económicos y las medidas sociales. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. El gobierno llega al cierre del curso sumergido en una profunda crisis bajo la concatenación de causas judiciales y sintiendo cada vez más la soledad en el Congreso. Así enfila Pedro Sánchez el final del mandato, aunque su propósito al dirigirse a la ciudadanía sea dibujar un balance triunfalista de su acción, magnificando los logros del Ejecutivo. Lo hará en materia económica o en avances sociales. Su objetivo central será dar imagen de que hay tarea por culminar, escapando precisamente de que los tribunales alteren sus planes. Los jueces no nos marcan el paso, reiteran en la Moncloa. Una baza en sus manos pasa por dar carrete a la presentación de unos presupuestos generales del Estado que sustituyan a los prorrogados desde 2023. La pretendida extensión de alquileres por 2 años en un decreto específico de vivienda se ha guardado en el cajón hasta septiembre. La anunciada falta de apoyos ha sacado el texto del último Consejo de Ministros de la temporada. Por cierto, el presidente comparece bajo la incógnita de cuánto más durará la legislatura. Y en los tribunales hay varias cuestiones interesantes. El primero de los apuntes es que la acusación popular del caso de Begoña Gómez ha pedido 13 años de cárcel para ella, en lugar de los 24 que pedía inicialmente. También solicita 6 para su asesora, para Cristina Álvarez. Y además requiere que declaren un centenar de testigos, entre ellos Pedro Sánchez. Y el segundo apunte. Mañana el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire va a interrogar como testigos a 2 trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE. Tendrán que aportar sus comunicaciones con varios de los implicados, entre ellos Santos Cerdán. Se investiga la existencia de una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afecten al PSOE, ya sabes, las llamadas cloacas de Ferraz. Patricia Rossetti, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Trabajan en la Secretaría de Organización del PSOE y la UCO les incautó sus móviles en el registro del mes de mayo. El juez Pedraz comunicó a Covadonga, a San Pedro y a Celia Rodríguez que se los devolverían, pero con un requerimiento. Tienen que aportar las comunicaciones mantenidas de abril del 24 a junio del 25 con 4 investigados. Leire, Cerdán, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano. Comunicaciones por cualquier canal. El juez Pedraz levantó la imputación sobre las 2 secretarias porque no había indicios suficientes de que conocieran la finalidad ilícita de las gestiones que realizaban y rechazó autorizar el clonado de sus teléfonos que están bajo custodia policial y que les serán devueltos cuando declaren. Celia Rodríguez compareció como testigo en el Supremo en el caso de las mascarillas, primero en instrucción y luego en el juicio. Entregaba dinero en metálico, pero no tenía acceso a la caja del PSOE. El Departamento de Administración del partido le hacía llegar el dinero en efectivo. Y este lunes también es noticia Donald Trump. Ha detenido sus ataques contra Irán para así negociar el fin del conflicto. Dice
que se lo ha pedido el régimen iraní. Declaraciones que ha hecho a bordo del avión presidencial, el Air Force One, en la víspera de su reunión con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. El primer ministro israelí viaja a Washington justo en un momento en el que ambos dirigentes están exhibiendo en público algunas de sus diferencias. Hoy, por ejemplo, Trump le ha dicho a Netanyahu que nadie le puede decir si puede o no vender armamento a otros países. Esto después de que el israelí se negase a una posible transferencia de cazas F-35 a Turquía. David Alandete, buenas noches. Buenas noches. Benjamín Netanyahu llega a Washington para una visita marcada más por la discreción que por la ceremonia. El primer ministro israelí asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, un gran aliado de Israel, y aprovechará el viaje para reunirse con Donald Trump. Pero esto no es una visita oficial. Las relaciones entre Trump y Netanyahu no están en su mejor momento. La Casa Blanca ha asegurado a COPE que el encuentro será privado y de momento no figura en la agenda pública del presidente. Tampoco se ha anunciado comparecencia conjunta ni acceso de cámaras. Hay desavenencias sobre cuál es la estrategia idónea con Irán. Netanyahu quiere más ataques y Estados Unidos, Donald Trump, opta por la vía negociadora. De camino a Michigan, el presidente estadounidense ha recordado a Israel que no existiría sin él. Si yo no hubiera bombardeado esas armas nucleares o lo que iban a ser armas nucleares de Irán, Israel hubiera sido eliminado de la faz de la tierra hace meses o tal vez años si no hubiera acabado con aquel desastroso acuerdo de Obama. El funeral del senador Graham ofrece una imagen de unidad, pero la reunión privada servirá para medir hasta qué punto sigue intacta esa relación bilateral entre Washington y Jerusalén. Esta semana está previsto que quede visto para sentencia el juicio del caso Kitchen, que se celebra en la Audiencia Nacional. Ya sabes, se investiga el supuesto espionaje a Luis Bárcenas durante el gobierno de Mariano Rajoy, el tesorero del PP. En estos próximos días, las defensas van a exponer sus informes finales. Hoy ha sido el turno del letrado de José Manuel Villarejo. El comisario Villarejo ha defendido que fue una operación legítima y ha pedido la absolución del excomisario. Juan Baño. 19 años de cárcel pide la Fiscalía para la pieza clave del caso Kitchen. Es José Manuel Villarejo. Sus grabaciones y sus agendas son base decisiva para la tesis acusatoria en este juicio que sienta en el banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior, con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza, y también la cúpula policial en ese momento, con el DAO, entre otros. El abogado de Villarejo insiste en su informe final ante el tribunal en que la Kitchen fue una operación legal de inteligencia para buscar el dinero del extesorero del PP, Luis Bárcenas, pero añade de su cosecha el letrado Antonio García Cabrera. Que el famoso caso Kitchen, que nunca existió como tal nombre, se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas que él hábilmente movilizó, unido al hecho de la aparición de las grabaciones y las anotaciones ya en 2017 del señor Villarejo. Grabaciones y agendas de Villarejo que cuestiona al abogado del propio acusado. Sus anotaciones, afirma, pueden ser elucubraciones, rumores de una persona tan singular, dice, de su cliente. Mañana concluyen los informes y esta semana el juicio. Y por cierto, noticia que ha podido saber la cadena COPE, te cuento que la Policía Nacional ha detenido en Bilbao al menos a 2 individuos implicados en los graves altercados en la Plaza Campuzano durante la final de la Copa del Mundo de Fútbol. Radicales vinculados a la izquierda abertzale agredieron a los aficionados que lucían simbología de la selección española. A los arrestados se les acusa, según nuestras fuentes, de desórdenes públicos y lesiones con agravante de delito de odio. Y te cuento también que hoy en COPE te estamos contando que un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado una herramienta que permite, a través de la voz, descubrir indicios de violencia de género. El tono, la intensidad o el ritmo dan pistas sobre la posibilidad de que una mujer pueda estar siendo maltratada. Esta herramienta podría tener gran utilidad en las líneas de atención telefónica y en los servicios de telemedicina. Sefi García. Solo hace falta un teléfono y un programa de inteligencia artificial. Variables paralingüísticas y espectrales diferencian entre lo que la persona está diciendo de lo que en realidad le está pasando y se convierte en un síntoma más que fiable para detectar que una mujer puede estar siendo maltratada. Una casualidad ha llevado a las investigadoras a este descubrimiento que podría dar la pista definitiva, aunque la mujer maltratada ni siquiera sea consciente de ello. Carmen Peláez es una de las investigadoras. Cada 10 milisegundos cogemos la señal y
sacamos una serie de valores. Luego los juntamos todos, aparece como una especie de imagen, lo presentamos a un modelo matemático, que es un modelo de redes neuronales, entrenamos, porque tenemos esa base de datos que estábamos grabando, como digo, para ese otro sistema que se llama Bindi, para reconocer las víctimas, ¿no? Y nos sale que hay indicios de que esa persona puede estar sufriendo violencia. Los teléfonos del centro de salud o de los hospitales, los de ayuda, las aplicaciones para dar alertas, la policía, serían en el primer momento los destinatarios de este detector de maltrato, porque, insiste la investigadora, siempre tiene que ser supervisada por un humano la señal de alerta que da la IA. El camino ahora llevará a las investigadoras a crear la herramienta definitiva y a convencer a las autoridades de su importancia para bajar los terribles números de la violencia contra la mujer. Y la postdata en la linterna la pone, como siempre, Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Rubén? Ya lo cantaba Sabina. Ojalá todas las noches fueran noches de boda. Todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas. ¡Ay, Riata, no te revientes, que es el último jalón! Este finde he estado de boda en la Costa Brava. Se casaban Susana Griso y Luis Enríquez. Y como el enlace se ha convertido en tema de portada en periódicos y televisiones, y como lo mío es hacer crónicas, voy a hacer una puntual intromisión en el cuore. Todo empezó el viernes por la noche en una preboda en la Cala Saconca. Todo muy informal. Chiringuito de playa, atardecer, picoteo, cañas y vinos. Había mucha gente conocida, sobre todo periodistas, pero también empresarios de la comunicación, diseñadores, estilistas y algún poeta. Todo acabó a medianoche con los novios bailando en la arena al ritmo de Leiva. Estrella de los tejados, no más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Ya el sábado la cita era a las 8 de la tarde. Todo estaba perfectamente diseñado para hacer coincidir la ceremonia con los magníficos atardeceres de la Costa Brava. De repente, a las 6, cayó un chaparrón que nos puso a todos en guardia. Afortunadamente no solo escampó, sino que se quedó una noche, un atardecer fresco, muy agradable. El dress code era informal. El novio lucía una guayabera rosa que está dando mucho que hablar en redes, pero conviene recordar que la guayabera es una prenda que sustituye al traje. Solo hay que ver al rey en las cumbres iberoamericanas en verano. Concentrado, Luis llegó acompañado de su madre. Y poco después irrumpió Susana con un vestido palabra de honor que los que saben me han dicho que es boho chic. Estaba impresionante junto a su hijo Jan. El diputado Jaime de los Santos pronunció el discurso principal, muy inspirado en las postales que Lorca le enviaba a Pepín Bello. Fue un discurso culto y emotivo. Después, el hermano de Susana desveló cómo la pequeña de 7 hermanos se ha convertido en una de las periodistas más influyentes de España. La boda fue muy bonita porque se juntaron dos familias formidables, muchos amigos y el ambiente era excepcional. Y dos novios que quisieron hacer un homenaje al amor y eso ya es más que suficiente. Y después, a celebrar toda la noche y en ese plan. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. ¿Tienes algo que decir? Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 23 de marzo de 1994. Número de la suerte, el 8. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Si aún no la has escuchado, Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera. ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica? No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora, y eso te mueve. El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud? Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo. Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos. Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. de lunes a viernes de 3 a 7. Dance. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Estamos en verano y eso se nota en muchas ciudades de España, se nota en el tráfico. Sin embargo, llevamos unos días que miramos más al cielo que al calendario, y es que ya no hablamos de un incendio aislado. Hablamos de que España está sufriendo uno de los peores episodios de fuego de su historia, poniendo a todo el mundo a prueba. COPE lleva todo el fin de semana y todo el día de hoy recorriendo los diferentes puntos de atención polideportivos, hablando con expertos, con personas evacuadas. Enseguida repasamos todo eso, pero antes las claves del jefe sobre estos fuegos. No entienden de competencias autonómicas ni de estatutos. El fuego se paga, las imprudencias se pagan. Pero lo que no tiene sentido es que los pirómanos se vayan de rositas con penas que resultan ridículas, sin presupuestos. No se pueden comprar aviones. El campo, el monte, se cuida desde los pueblos. Y por último, el cambio climático. Pero utilizarlo para la demagogia, utilizarlo como excusa de todo, es un absurdo. Ahora mismo hay 3 puntos de interés, Madrid, Ávila y Castellón sobre todo. En Madrid ya hay casi 32.000 personas evacuadas, y a esas personas las evacúa la Guardia Civil. Mercedes Martín es portavoz del cuerpo en la capital. La situación, evidentemente, lo que en un primer momento fueron evacuaciones extremas, momentos de muchos nervios, pues ahora ya estamos en una fase totalmente distinta. Todo nuestro músculo lo estamos empleando en los patrullajes ahora mismo de las poblaciones para evitar robos en las viviendas donde están ahora mismo evacuados, pero también en las carreteras, porque hay muchísimas carreteras cortadas, también ayudando a todos los ganaderos para que puedan acudir a sus fincas para poder alimentar a sus ganados y darlos agua. Una vez te evacúan, algunos se van a casa de un familiar, a una segunda residencia, pero claro, si no tienes dónde ir, acabas en cualquiera de los puntos que haya habilitado la región, normalmente polideportivos. En el de Villamanta, por ejemplo, ha estado hoy la tarde de COPE, Juan Carlos Jaramillo es el párroco. Estar con las personas con las que se da la oportunidad de hablar, de dar una palabra de aliento, de esperanza, porque como lo decías en la introducción, hay mucha incertidumbre y cada momento es esperar, ¿será que hoy sí? ¿Será que hoy sí ya regresamos a casa? Entonces, desde allí, dar una palabra de esperanza. Y también hay que ayudar a repartir los bocadillos, los cafés, ayudar a limpiar, lo que haga falta. Para eso estamos. El segundo punto de atención, Ávila. Más de 35.000 evacuados, casi 9.000 confinados y el fuego un perímetro de 160 kilómetros. Carlos García es el presidente de la Diputación. Tenemos buenas noticias. Se está intentando cerrar el flanco este, que afecta a toda la zona de Cebreros, el incendio que viene de Valdemaqueda. Esperamos que se pueda apagar en las próximas horas ese flanco. Pues hay optimismo y creo que... ¿Qué se espera esta noche? ¿Puede haber avances? Creo que buenas condiciones meteorológicas, que son condiciones de idoneidad para que el servicio terrestre, el operativo terrestre, sea más eficiente. Y por último, Castellón. Aquí es verdad que hay ligeros motivos para el optimismo, ¿eh? De hecho, se ha ordenado la vuelta a casa de los 6.000 vecinos desalojados del Valle d'Uixó. Y bueno, pues esto es ya un poquito de esperanza al camino que esperemos que este incendio nos deje coger esta noche, con la alta humedad que nos va a permitir que los equipos ya instalados en los puntos para poder atacar al incendio esta noche, sobre todo pues en una parte que durante la tarde nos ha ocasionado más de un dolor de cabeza. Hoy ha sido un día complicado en Castellón, la inversión térmica no ha permitido que volaran los medios aéreos durante muchas horas, en las horas centrales del día. Por lo tanto, con esto sobre la mesa, hay varias cosas que merece la pena tener en cuenta. Por ejemplo,
mucha gente estos días ha visto cómo el ambiente se cargaba de humo. A lo mejor no estás afectado por el fuego, pero bueno, al final el viento pues empuja la ceniza, el humo, un montón de gases tóxicos. ¿Cómo afecta eso a nuestra salud? Se lo hemos preguntado a Javier González, profesor de neumología en la Universidad de Santiago. Entonces, bueno, hay una parte que es obvia que todo el mundo puede ver, que la parte que vemos de nariz, ojos, boca, pero también esto puede entrar en el cuerpo a través de las vías respiratorias. Ahí genera unos sistemas, unos procesos de inflamación que pueden afectar a todos los aparatos, tanto al corazón, al cerebro, pulmones, a todos los órganos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hay que estar expuestos para que empiece a desarrollarse un problema? Dosis muy altas llegan pocos segundos de exposición para tener un daño muy importante. Otro asunto. Imaginémonos que en el peor de los casos se te quema la casa o parte de ella. ¿Qué puedes hacer? O, por ejemplo, si pierdes la escritura, los documentos importantes. Luis Enrique es notario y nos ha dado algunas claves. Pierdes la escritura, no has perdido la propiedad, pero se puede obtener un duplicado. Lo único, tienes que reclamar a la casa de seguros. Ahí sí que tienes unos plazos. Sí. Lo normal en estos casos es que la gente necesita una prueba de que su casa se ha quemado. Entonces, lo único que tienes que hacer ahí es hacer fotografías, tal y como se encuentre. Cuando pase el incendio, cuando puedan volver a su casa, cuando vuelvan a su centro de trabajo, que cojan su terminal de ordenador y soliciten a través del portal del ciudadano la protocolización de esas fotos para que sirvan de un principio de prueba para reclamar las indemnizaciones. Eso en cuanto a nosotros, los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa con los profesionales que se juegan la vida tratando de apagar un fuego? También les hemos atendido, también hemos hablado con ellos. David Jorge Vegas es jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura. Y es verdad que los incendios de hoy, pues en muchos casos son más difíciles de distinguir que los de hace 30, 40 años, porque nuestros montes han cambiado mucho en las últimas décadas. El abandono rural o la reducción del pastoreo o de los aprovechamientos tradicionales, pues han hecho que se acumule mucho más combustible en el monte. Hemos pasado de paisajes que eran un mosaico, con cultivos, con zonas abiertas que frenaban el fuego, a grandes masas forestales continuas donde el fuego avanza pues con mucha más facilidad. De momento parece que en varios puntos de España la noche va a ser buena, así que esperemos que sirva para algo. Es una noche, por lo tanto, donde podemos escuchar el partidazo, pero mientras llegan apagamos la linterna retrocediendo al 27 de julio del 79, que es el día en el que sale el Highway to Hell de AC/DC. Luis Munilla, ¿qué me vas a contar en menos de 4 minutos en el partidazo? Hola Rubén, pues vamos a hablar mucho de Diomandé, estamos esperando que se concrete su fichaje por el Real Madrid, hablamos de eso y por supuesto también de lo que le puede dar al equipo de Mourinho. Ojo a la renovación de Vinicius, que sigue parada y espérate que no tenga algo que ver precisamente con todo el movimiento de Diomandé. Tenemos ya el Barça en Birmingham para estas de una semana de pretemporada y ya te adelanto que vamos a hablar con Alberto Contador de la gesta de Pogačar ganando su 5º Tour de Francia. Te escucho ya, Luis. Gracias. Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz. Muchas dificultades a estas horas. Un sabroz. Sin complicaciones. Fluidez absoluta. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así, sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más.